Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado a los Sheliachim verdaderos, a los enviados verdaderos, para que nos traigan la enseñanza de Mashiach por medio de sus cartas. En los méritos de Yahshua. Amén, amén y amén. Bien, Gabriel y Karim, hemos terminado de estudiar ya lo que es el capítulo 3, porque la última vez que hablamos es que cuando dijo nuestro Adón, o sea, cuando dijo nuestro Creador, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Eso ya lo expliqué en varias oportunidades. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4, verso 1 de Mateo, un poco complicado, pero espero que con la ayuda del Eterno pueda darme a entender y que ustedes puedan comprender ya con estos días de estudio que hemos tenido, ya la mente de ustedes se abriendo poco a poco para ir quitando todo aquel conocimiento que nos colocaron, que no es nada que ver, que es el conocimiento griego, la interpretación griega y cómo han manipulado las escrituras para respaldar lo que nos puedan enseñar. Sin embargo, no tiene nada que ver con el pensamiento hebreo. Así que vamos a empezar con la ayuda del Creador. Mateo 4:1, en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 1 está escrito. Entonces Yahshua fue llevado por el Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Así es en algunas versiones. En otras versiones tenemos otro tipo de transliteraciones. Pero tenemos que tomar como base que el que escribió este libro fue Mateo y este libro fue escrito en hebreo, no fue escrito en griego. Entonces ahorita voy a empezar a explicar. Este texto, entonces Yahshua, bueno, en el texto que tradujeron de las Biblias dice, y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. En varias versiones, vamos a ver si puedo yo revisar aquí varias versiones, veamos las varias versiones de la Biblia. En la Biblia de las Américas dice entonces, Jesús dice, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí ya no dice por el Espíritu Santo. Algunos asumen que es el Espíritu Santo, pero pongamos que sí fue el Espíritu Santo. Baruch Hashem, en otras versiones, como por ejemplo de la Biblia, Dios habla hoy, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí no hay mucha diferencia. Hay otras Biblias, la traducción, por ejemplo, la Nueva Biblia, Nueva Biblia, dice acá, dice, Baruch Hashem, vamos a ver qué dice la Nueva Biblia. Dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Mire cómo van cambiando los textos en esta versión, nueva versión, dice Nueva Biblia Viva. Dice, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Dice. Mire cómo dice el texto. Pero está bien. Vamos a ir viendo todo esto. Vamos a ver qué otra versión. La Reina Valera Antigua. Vamos a ver qué dice la Reina Valera Antigua. Dice, vamos a ver si lo encontramos. Entonces Jesús dice, fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. O sea, van diferiendo un poco, no es mucho lo que van diferiendo. Sin embargo, vemos nosotros estas bases de la Biblia, cómo van cambiando sus traducciones. Pero vamos a tratar la manera de ir dilucidando esto e interpretando. En primer lugar, si fuera el Espíritu Santo, bueno, pongámosle que sí es el Espíritu Santo, como algunas versiones lo dicen. Tenemos que comprender cuál es el lugar del Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo. Porque Ruach HaKodesh viene para ayudarnos a comprender la Torá. Ruach HaKodesh viene para recordarnos la Torá, para guiar a las personas a Hashem. Esa es la función de Ruach HaKodesh. En pocas palabras, ¿verdad? Porque la función de Ruach HaKodesh son bastantes. Otra palabra aquí es diablo. Diablo viene del griego diabolos.
para que esta palabra del diablo fue incrustada ahí en lugar de la palabra Hasatán. ¿Por qué fue incrustada diablos? Porque si el libro fue escrito en hebreo, el autor no pudo haber puesto diablo, que es una palabra griega que viene de diabolos. Entonces, el autor, que fue Mateo, no pudo haber escrito diablo, es una palabra griega. Diablo lo interpretan como difamador, calumniador, acusador. Así lo interpretan. En el griego, en la cultura griega, se consideraba que era, diablo le decía a los pequeños demonios, diablillos a los pequeños demonios. Y cabalmente esta palabra la acuñaron a este texto. Si el libro de Mateo fue escrito en hebreo, jamás el autor, que era judío, podía acuñar la palabra diablo en lugar de Hasatán. Ahora bien, Hasatán o Satanás, como se le conoce así en términos comunes, se le consideraba un adversario, un contrincante, algo opuesto a la voluntad de Hashem. Jamás podemos pensar, y eso lo voy a dejar bien clarito, que Hasatán es un oponente de Hashem. No, así no se interpreta. ¿Por qué no es un oponente de Hashem? Porque ¿quién podrá enfrentarse a Hashem? ¿Quién podrá resistirse a Hashem? Si por el Eterno fueron creadas todas las cosas, aún Hasatán fue creado por él. Entonces Hasatán jamás se le puede considerar un oponente de Hashem, pero sí es un adversario de Hashem. No es un adversario de Hashem. Tampoco es una persona, tampoco es un personaje, sino que es una expresión que significa adversidad, adversario. O sea, es una fuerza espiritual que se opone a que nosotros hagamos la voluntad de Hashem. No es un adversario para Hashem, no. Es ilógico pensarlo. Es como algunas veces yo les he enseñado a ustedes, ¿cómo puede una hormiguita luchar contra usted? Es ilógico. Hasatán es una fuerza espiritual negativa que fue creada por Hashem. ¿Para qué fue creada? Para el bien nuestro. Oiga lo que estoy diciendo. Para el bien nuestro. Para el bien nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos elevarnos espiritualmente a donde nosotros querramos elevarnos, porque ahí está este adversario, que cuando quiere que yo haga lo contrario a Hashem, entonces él triunfa. Pero si yo lo venzo y hago la voluntad de Hashem, aunque él me esté, digamos, atacando, yo tengo méritos para mostrar a Hashem que yo le soy fiel a él, aún en la adversidad que está en este mundo. Hay mucho que enseñar sobre esto, bastante, pero yo quiero irme limitando al texto. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, este texto, desde la perspectiva hebrea, se nota que está enfocado a crear confusión. Y en una mala traducción da a entender lo que no es. Por ejemplo, cuando se interpreta en pensamiento griego, se dice, no, sí, que el Espíritu Santo, dice el griego, que es una persona, agarró a Yahshua, a Jesús, dice ahí, lo llevó el Espíritu Santo lo llevó al desierto y se lo presentó al diablo para que el diablo lo tentara. ¿Será cierto eso? Definitivamente que no. Porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, viene a ayudarnos para que seamos fieles a Hashem. Entonces, este texto, desde la perspectiva hebrea, se nota que está enfocado a crear confusión en una mala traducción para que la gente entienda lo que no es. Nadie me puede decir, pero la Biblia es infalible. Sí, usted tiene razón.
la palabra de Hashem es infalible. Lo que no es infalible son las traducciones, y menos aún si colocan ahí pensamientos equivocados. ¿Sí? Si el texto no es así, si el texto no dice lo que realmente es, entonces, ¿cómo sería la interpretación en el pensamiento hebreo? ¿Cómo sería? Bien. En primer lugar, si conocemos la acción de Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo, si conocemos cómo actúa Él, si conocemos para qué fue enviado, si conocemos por qué estuvo, porque el error de muchos, inclusive Jabrín y Karim, es creer que Ruach HaKodesh viene en Pentecostés, que de ahí empieza la era del Espíritu Santo. No, señores, no es así. Él siempre ha existido por siempre, porque es una manifestación de Hashem. Es locura a veces. Bueno, pero sigamos estudiando. En primer lugar, si conocemos nosotros cómo actúa Ruach HaKodesh, para qué fue dado el Ruach HaKodesh, cuál es la función de Ruach HaKodesh, o sea, Espíritu Santo. Veamos. En el libro de Santiago, mal llamado Santiago, pero pongámosle Santiago, porque es Jacob. En el libro de Santiago 1:13 está escrito, 1:13. Nadie debe decir que cuando es tentado de Hashem, porque Hashem no tienta a nadie. Porque Hashem, dice el texto, no puede ser tentado por el mal y él no tienta a nadie. ¿Sí? Ahí usted lo puede buscar en sus Biblias. Y él no tienta a nadie. Ruach HaKodesh, al igual que la Shekhinah, son manifestaciones de Hashem. Pero hoy, una vez más, no voy a enseñar los Shekhinah, porque es manifestación, porque yo quiero enfocarme en el texto. Por lo tanto, la Shekhinah y Ruach HaKodesh son manifestaciones de Hashem. Por lo tanto, al leer que Yeshua fue llevado por Ruach HaKodesh al desierto para ser tentado por el diablo, dice ahí, por Hasatán, es totalmente incorrecto. Porque Ruach HaKodesh es la inspiración divina. Yeshua, nuestro Rebbe, ahora sí, inspirado por el Ruach HaKodesh, fue al desierto, que es muy diferente a que el Espíritu Santo lo haya llevado. Él, inspirado por Ruach HaKodesh, fue al desierto. En otras palabras, él fue al desierto, ¿sí? Fue llevado por su misma inspiración. Como decir, bueno, yo voy a ir a un bosque a estar unos 3 días en oración y ayuno, está bien. Pero el Ruach HaKodesh me está llevando, o es mi voluntad. Es mi voluntad. Pero ¿quién me inspiró a ir? Ruach HaKodesh. Porque yo puedo decir, no voy, porque tengo voluntad. Entonces Yeshua, inspirado por Ruach HaKodesh, fue al desierto. O fue llevado por la misma inspiración. Pero no fue llevado para ser tentado. Ponga atención, el texto dice que fue llevado para ser tentado por Hasatán. Pero en la interpretación real, o sea, esa interpretación que no contradiga Torah, en esa inspiración fue, pero no para ser tentado. Él no fue para ser tentado. Él se fue al desierto, Javerín Yecarín, porque él tenía prácticas esenias. ¿Y dónde habitaban los esenios? En el desierto. Eran ascetas. Entonces fue llevado por la misma inspiración, porque tenía prácticas esenias. Y los esenios vivían en el desierto. No es difícil comprender que fue causal para ir al desierto para prepararse para la misión que empezaría. Además, los esenios eran una secta que realizaban constantes y largos ayunos. Y si Yeshua tenía conocimiento esenio,
Él se fortaleció por medio del ayuno. El próximo martes, con la ayuda del Eterno, explicaré lo que es el ayuno para que comprendamos qué es el ayuno. Pero en este caso no quiero desviarme también, como le dando explicación que es el ayuno, porque llevo el texto de Mateo 4:1, si no nos vamos a confundir. Si yo creo que hasta ahorita estamos confundidos, imagínense usted. Entonces, ¿qué función tuvo Hasatán ahí con el texto? Según lo que está escrito en el libro de Mateo 4:1. Dice que fue llevado al desierto para ser tentado por Hasatán. No por diablo, por Hasatán. Hasatán es una expresión judía. Diablo, no. Diablo es diablos, es griego. Dice que se le acercó. Esto está en el verso 3. No hemos llegado al verso 3, pero está en el verso 3. Dice que Hasatán se le acercó. Sin embargo, según el texto, cualquiera puede pensar que Hasatán es una persona. Cualquiera que fue a hablar con él, que es un personaje. Pero no. Hasatán es una fuerza espiritual negativa que hace que las personas se opongan contra la voluntad de Hashem. Por lo tanto, si es una fuerza espiritual, ¿cómo dice que se le acercó? Claro, hay algo que debemos de comprender, es que nosotros tenemos Yetzer Hará y Yetzer Tov. Nosotros tenemos inclinación al mal e inclinación al bien. Y lo mismo que nuestro Rebbe. Nuestro Rebbe también tenía inclinación al bien, tenía inclinación al mal. Si alguien piensa que por eso la expresión que era Dios no es muy correcta. Él tuvo hambre, como toda persona. Tuvo sed, como toda persona. Solo que él sabía, por mucho conocimiento que había adquirido, cómo manejar los eventos sobrenaturales y llevarlos al plano natural. Por todo el conocimiento que había adquirido con los maestros que le habían enseñado. Lógico. Él tenía gran potencial como alma elevada y su poder de captación en las enseñanzas era muy grande. Como lo dijo el señor Mario Sabán, que es creo que rabino cabalista, decía él que él admiraba a Yahshua, porque Yahshua tenía un conocimiento de todas las épocas, o sea, de toda la época, tenía conocimiento de todas las sectas de la época. ¿Y cómo conocía Yahshua todo? ¿Por adivinación? No. Porque Ruach HaKodesh vino y le inspiró y le enseñó. No. Eso no es correcto. Eso es un pensamiento griego. Nosotros sabemos que tenemos que sentarnos a los pies de un maestro a aprender. Y que Ruach HaKodesh lo que hace es ayudarnos para que entendamos. Porque en todo caso, Yahshua hubiera practicado adivinación. Y la adivinación es una transgresión en la Torah. Es una transgresión en el pueblo judío. Por eso es que por la mala interpretación, por la mala forma en que redactaron las interpretaciones de Mishneh Mashiach, es que nuestros Javerín Yahudín dicen que él fue un mago blanco. No, eso es incorrecto. Por eso las enseñanzas que yo estoy dando es para también defender la causa de mi Rebbe Yahshua. Entonces Mario Sabán decía de que lo admiraba porque él era conocedor de todas las sectas de la época. ¿Y cómo las conocía? ¿Porque adivinaba lo que las sectas creían? No, lo conocía porque él estudiaba. Eso sí, tenía una mentalidad, por ser un alma elevada, súper. Entonces, Javerín y Karim, debemos de comprender que Ruach HaKodesh social, inspiración divina, es para que lleguemos a comprender lo que estudiamos y poder retenerlas
para el bien de nuestra alma. Por lo tanto, el supuesto acercamiento de Hasatán no fue más que la respuesta a las necesidades que Yahshua estaba presentando. La respuesta a las necesidades que Yahshua estaba presentando. ¿Por qué? Porque dice que él tuvo hambre. Él ayunó 40 días y tuvo hambre. ¿Ese hambre qué hacía? ¿Qué es lo que hace la necesidad del cuerpo? Ataca las necesidades. Pero él tenía un potencial para hacer lo que no hizo. La próxima semana vamos a seguir ampliando el tema porque no es fácil comprenderlo. Hay casi 2000 años de una enseñanza equivocada porque la han proyectado en el pensamiento griego que no tiene nada que ver con el pensamiento hebreo. No sigo enseñando porque el tema como que está un poco complicado. Con la ayuda del Eterno, el próximo martes voy a tratar la manera de enseñar lo del ayuno y enseñar también, tal vez un poquito más comprensible, lo que hasta ahorita he estado enseñando. No dude, escríbame. Escríbame, hábleme, pregúnteme sus dudas. Pregúnteme. Y con la ayuda del Eterno, inspiración de Ruach HaKodesh, trataré la manera de responderles. Shalom Alejem, Javerín y Karim, Shalom Alejem. Bendito seas tú, Eterno, los y nuestros Rey del Universo, que nos has dado las enseñanzas por medio de los discípulos tuyos, para que hoy entendamos tu Torah. Amén.